Lo primero que tenemos que hacer para trasladar la fotografía aérea a la escena del accidente es hacer un recorte. Esto lo podemos hacer con cualquier programa de recorte. Yo concretamente utilizo la herramienta recorte de Windows porque me parece que es la más accesible y tremendamente fácil de usar. Que si no la tenemos en la barra de tareas, pues simplemente nos venimos aquí al buscador en la parte inferior izquierda y apenas que empecemos a escribir recorte ya nos aparece aquí. Hay dos versiones. Esta es la versión antigua, que es la que yo utilizo porque para lo que necesitamos vamos sobrados. Y luego hay otra que trae otra serie de características, pero que a mí particularmente no me interesa. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que nos tenemos que llevar esta escala gráfica, que es la que luego nos va a permitir escalar la foto en el programa. Y venimos aquí, damos a nuevo, pinchamos con el botón izquierdo del ratón en una esquina, ampliamos hasta la otra, teniendo en cuenta que nos quede la escala dentro. Simplemente hacemos así y ya está. Y una vez estando aquí, pues ya podemos hacer dos cosas. Bien, guardar esta foto, como vimos antes, que al guardarla evidentemente ahora me está sobreescribiendo la anterior, que es la misma. O lo que podemos hacer es irnos directamente al programa y estando ya en el programa, venimos aquí a pegar bitmap y la tendríamos aquí directamente. Una de las opciones para navegar por la pantalla es colocar el ratón encima de la zona donde nos queremos acercar y darle a la rueda del ratón. En un sentido hacemos zoom de acercamiento y en otro de alejamiento. Bueno, nos acercamos a esta zona y el siguiente paso que tenemos que hacer es escalar esta fotografía. Para escalar esta fotografía nos venimos aquí al menú de la ortofoto y elegimos la opción escalar bitmap. Una vez elegido, pinchamos en una esquina de la regla, luego pinchamos en la otra esquina de la regla y le damos la distancia que aparece aquí en la escala gráfica. En este caso, 20 metros. Una de las opciones para acercarte o alejarte hacia la zona donde quieres trabajar es bien con la rueda del ratón, como acabamos de ver, que donde la coloques se te hace un zoom a esa zona. O también puedes, si estás muy cerca, como este caso, botón derecho, le das a maximizar y ahora ves toda la escena toda el área de dibujo que tengas creado. En este caso solamente está la fotografía. Y luego si te quieres ir a una zona en concreto, te pones encima con el ratón, das a la rueda y te acercas. Otra de las opciones para navegar es, o bien te vienes aquí a ver y activas la mano, la herramienta pan, o bien la activas directamente simplemente pulsando la rueda del ratón hacia abajo y manteniendo. Y ya te mueves a donde tú quieras. Hay que tener en cuenta que esto no está moviendo la fotografía de fondo. Esto lo que está moviendo es nuestra vista. Otra de las opciones para importar fotografías es simplemente arrastrarla directamente desde la carpeta y soltarla. Es una opción. O la otra opción la tenemos aquí en el menú de ortofoto. Hay que tener en cuenta que todo este menú es para gestionar solamente la fotografía de fondo. Y nos venimos aquí a bitmap, simplemente elegimos la fotografía, le damos a abrir y ya la tenemos insertada. Igual que antes. En este caso me he traído la fotografía que había limpiado anteriormente. Nos acercamos aquí, vamos a escalar, le damos la distancia, tener en cuenta que esta distancia es variable, depende del zoom que le hagamos nosotros a la fotografía en Google antes de exportarla o de recortarla. Damos la distancia y ya tenemos la fotografía escalada y preparada para hacer nuestro dibujo. Lo siguiente que vamos a hacer es a simular, por ejemplo, una colisión de dos vehículos en la rotonda. Vamos a suponer que vienen circulando por aquí y que los dos intentan salir por aquí y que colisionan y que queda uno por aquí y el otro por aquí. Los vehículos los obtenemos aquí en la parte de vehículos 3D. Hay que tener en cuenta que este menú, una vez terminamos, lo podemos cerrar y para volver a verlo lo que tenemos que hacer es ponernos aquí arriba en esta zona, darle a botón derecho y que nos muestre las herramientas del explorador.
Os repito, aquí arriba, botón derecho, herramientas del explorador. Nos vamos aquí a vehículos 3D, a la carpeta DirectX, a los coches y en este caso pues vamos a elegir por ejemplo BMW Serie 1, por ejemplo este. Hay que tener en cuenta que de los 3 archivos que aparecen en cada carpeta de cada modelo, principalmente en la de los turismos, porque luego en los camiones solamente hay una, y en otro tipo de modelos que no sean turismo, pero por lo general en los vehículos, en los turismos, perdón, aparecen 3. El que tenemos que coger siempre en cualquier caso es el que tiene el coche rojo al lado. Lo único que tenemos que hacer es pinchar con el botón izquierdo, arrastrar y traerlo a la escena. Y ya que estamos aquí, pues vamos a ir a buscarnos otro. Por ejemplo, pues un Honda CRX del 89. Este, por ejemplo. Cogemos, arrastramos y lo ponemos por aquí. Ya hemos traído los 2 vehículos para el caso en concreto, pues ya podemos cerrar esta ventana para ganar más área de dibujo. Bien, nos acercamos, como dije antes, colocamos el ratón, damos a la rueda y ahora, pues para seleccionar cada objeto de dibujo tenemos varias opciones. O bien, aquí arriba tenemos la flecha negra, que al pincharla y tocar encima vemos que se nos selecciona el objeto y que nos aparece un rectángulo alrededor indicando que se ha seleccionado. También tenemos la posibilidad de hacerlo a través del menú de dibujo, aquí tenemos la flecha negra, o si tenéis instalado el diseño de interfaz que yo os pasé, pues tendréis también aquí en este lado este resumen de las herramientas más usadas, que ayuda un montón porque no tenemos que ir por la parte de arriba buscando las herramientas y lo único que tenemos que hacer es pues venir aquí y seleccionar. Bueno, pues aquí también tenéis la herramienta de selección. Importante, para mover los objetos por lo general es necesario pillarlos por el borde. Hacemos así, pinchamos con el botón izquierdo y ya lo desplazamos a donde queramos. Vamos a suponer que este vehículo viene por aquí y que este otro viene por aquí. Antes me equivoqué, dije que iban a salir por aquí los dos. No, vamos a suponer el Honda va a seguir por aquí y que es el BMW el que sale y se produce el impacto. Para desplazar ya hemos visto cómo se hace y ahora vamos a ver cómo se rota un objeto. También tenemos varias opciones, o mejor dicho, la herramienta rotar la tenemos en varios sitios. La tenemos aquí en la pestaña de dibujo y la tenemos también aquí. Lo único que tenemos que hacer es, con el vehículo seleccionado, darle a rotar y nos aparece aquí un punto de pivote. Simplemente nos acercamos al borde y al intentar desplazar pinchando con el botón izquierdo del ratón, vemos que rota con respecto a ese punto. Si este punto, antes de rotar, lo desplazamos, por ejemplo aquí, al intentar rotar, ahora va a rotar a través de este punto. Esto es tremendamente útil para colocar con mayor facilidad el objeto de dibujo donde queremos. Vamos a suponer pues que la colisión ocurre aquí, aproximadamente. Vamos a orientar este en su carril, así, y ahora vamos a orientar el BMW. Hacemos así y vamos a suponer pues que la colisión se ocasiona aproximadamente pues algo así, aproximadamente, o por aquí, más o menos. Algo así. ¿Que queremos rotar los dos vehículos a la vez? Pues para eso seleccionamos uno, apretamos la tecla Shift, flecha arriba de mayúscula y tocamos el otro. Esto ahora nos va a permitir desplazar los dos a la vez. Otras formas de selección son pulsar por algún sitio, por aquí por ejemplo, o por la parte superior izquierda de los objetos que vayas a seleccionar, arrastras sin soltar y introduces los objetos que vas a seleccionar dentro de esta ventana que se crea y al soltar quedan seleccionados. Esta forma de seleccionar tiene la característica de que para que se seleccionen los objetos es necesario que queden completamente dentro de la ventana. Por ejemplo, si yo hago así, el BMW ha quedado dentro de la ventana y se va a seleccionar, pero el Honda no, porque no está completamente dentro de la ventana. Para seleccionar objetos sin necesidad de que queden completamente dentro de la ventana, tenemos que hacer la ventana de izquierda a derecha. De esta manera se seleccionan todos. Para cambiar los colores, cada objeto de dibujo tiene su ventana de propiedades. La ventana de propiedades podemos acceder a ella por aquí, por ejemplo,
por la pestaña de dibujo, aquí está, o haciendo doble clic sobre el objeto. Por ejemplo, en el caso del BMW, hacemos objeto propiedades y aquí aparecen todos los materiales que lleva este coche. Hay que tener en cuenta que son modelos en 3D y tenemos muchísimos colores, no solamente lo que es la pintura de la carrocería, también tenemos los asientos, los faros, logotipos, etcétera, etcétera. A veces se encuentran más fácil que otras, pero bueno, buscando los diferentes materiales lo encontramos. En este caso está bastante fácil localizado, aquí donde pone body, que es carrocería en inglés, y vemos que está aquí el color rojo del BMW. Simplemente pinchamos encima del color, vamos a darle, por ejemplo, color blanco, o quizás un color amarillo aquí, le damos a aceptar, le damos a aplicar y ya lo tenemos de color amarillo. Otra opción para acceder a las propiedades del objeto es hacer doble clic sobre el objeto. En este caso, vemos que aparecen diferentes materiales también. Aquí quizás es un poco más difícil encontrar el color, tendremos que ir mirando. Aquí están las ruedas, vamos mirando. Este podría ser, este no es, este tampoco. Podría ser este. Vamos a probar a ver si es este. Vamos a darle pues un color negro, por ejemplo. Damos a aplicar y efectivamente era ese. Lo siguiente que vamos a hacer es dar lo que serían las trayectorias posteriores al impacto, y para esto simplemente tenemos que hacer copias. Tenemos varias opciones para hacer copias. Una de ellas pues podría ser simplemente seleccionar el objeto, apretar la tecla control, pulsar en el borde del objeto, arrastramos y ya tenemos una copia. Copia que luego pues rotamos como vimos antes y ya orientamos para definir la trayectoria del vehículo hasta su posición final. Vamos a suponer pues que quedó ahí. Y en el caso del BMW lo vamos a hacer de otra manera. Si nos venimos a la ventana de edición, tenemos aquí la opción copiar selección, que es lo mismo que pulsando la tecla control, hacemos así y luego orientamos. O tenemos otra opción, que es la opción copia múltiple, que esto nos vendría bien pues para poner una secuencia. Seleccionamos, elegimos copia múltiple y simplemente hacemos esto y luego orientamos. Vamos a hacerlo aquí también. Vamos a llevar esta hasta su posición final y ahora vamos a orientar esto. Quizás hubiese resultado más fácil orientar uno y luego hacer las copias. Seleccionamos, apretamos suprimir y borramos. Y ahora hacemos las copias, que quizás va a ser más fácil porque hay que darle menos orientación. Algo importante que debemos tener muy presente es guardar de vez en cuando el proyecto. Para eso pues tenemos varias opciones, pero la primera tiene que ser desde aquí, guardar como, para decirle dónde queremos que se nos guarde. Y simplemente le damos un nombre, aquí ya lo tenía guardado con el número 1, le voy a poner este mismo nombre, ahora me va a pedir sobreescribirlo porque ya lo tenía guardado de antes. Y tener en cuenta que cuando guardamos un proyecto no solamente se nos guarda el archivo del proyecto, también se nos guarda una carpeta que ahora veremos qué es lo que contiene. Vamos a guardar. Esta carpeta, que se nos guarda con el mismo nombre que del proyecto, lleva la fotografía de fondo y además lleva una carpeta con todos los materiales que componen los diferentes objetos 3D que hemos guardado. En el caso de BMW, pues como vemos, viene aquí todas las diferentes texturas y las dimensiones que trae el vehículo por defecto. En muchas ocasiones la fotografía de fondo está muy oscura y no es este el caso, que se ve bastante bien, pero bueno, en ocasiones se facilita bastante
aquí en el menú del ortofoto, os recuerdo que este menú es solamente para esta fotografía de fondo, pues se le puede dar un poco de transparencia para verlo más claro, o podemos aumentar o disminuir el contraste o el brillo de la imagen. Otra característica que tiene también el programa es que a esta fotografía de fondo, si le aplicamos la herramienta Super Resolución, nos permite mejorar en cierta medida la calidad de esa fotografía de fondo. Para eso, pues simplemente jugamos con estos dos parámetros de aquí y vemos cuál de las opciones que tenemos pues mejora la original. Y al darle a aplicar, pues simplemente nos va a pedir dónde queremos guardar la fotografía mejorada. Aquí aparece con el mismo nombre inicial y con las iniciales SR de Super Resolution. Le damos a guardar y al darle a aplicar, pues ya directamente nos coloca la fotografía en el programa. Esto evidentemente lo tendríamos que haber hecho al principio. Vamos a volver a escalarla. No obstante, en este caso no era necesario porque se veía bastante bien. Pero bueno, hay ocasiones en las que puede ser necesario aplicar una super resolución a la fotografía de fondo para verla con mayor calidad. Igualmente a esta fotografía de fondo le podemos aplicar escala de grises, invertir la imagen, mejorar su contraste, su brillo. Lo siguiente que vamos a hacer es la leyenda del croquis. Para eso, aquí en la zona de dibujo tenemos la herramienta de texto. Entonces simplemente nos colocamos, pues, por ejemplo aquí, ya esto un poco va a gusto de la persona que esté realizando el croquis. En este caso voy a colocar aquí el punto de colisión y luego nos podemos apoyar para dar el tamaño adecuado del texto de dos maneras. Hacemos doble clic o vamos a propiedades del objeto como si fuera un dibujo y aquí podemos elegir el tipo de letra y podemos elegir también el tamaño. Abrimos aquí, por ejemplo, le ponemos 0,8, el doble de lo que tiene, le damos a aplicar y vemos cómo crece. Y aquí podemos cambiar el color. El cambio de tamaño lo podemos hacer también a través de esta herramienta que está aquí, la herramienta escalar. Tenemos que tener activada esta opción, presentación preliminar, para verlo sobre la marcha. Hacemos así y podemos de una manera más fácil darle el tamaño que queramos a nuestro texto. Lo siguiente que voy a hacer, ¿qué es? Teniendo ya el texto con el tamaño y el color que deseo, pues lo que hago es que me vengo a la ventana de edición, elijo copiar selección múltiple y voy a poner tantos textos como necesite. Por ejemplo aquí, el vehículo A, el vehículo B, la posición final de B, la posición final de A, y aquí pues podría poner, por ejemplo, las trayectorias previas. Doy al botón derecho para cortar y ahora lo único que tengo que hacer es ir editando e ir poniendo los nombres de cada uno de ellos. Posición final de A, posición final de B, aquí tendríamos B, este sería el A, pero insisto que esto es un poco ya a gusto de cada uno, ¿no? Y esta sería la trayectoria de A y la trayectoria de B. Ya lo siguiente sería hacer una leyenda. La forma más sencilla quizás de hacer la leyenda podría ser hacerlo directamente a través del propio menú de impresión. Para acceder al menú de impresión nos venimos aquí, vamos a explicar primero cómo se imprime y luego vamos a explicar cómo hacer la leyenda. La configuración de la impresión se hace de derecha a izquierda. Aquí tenemos los botones de impresión. Vemos que aquí también está la herramienta que viene por defecto en Windows de recortar. Pero lo primero que vamos a hacer es elegir de derecha a izquierda, la configuración de la impresora. Aquí decidimos en este caso mandarlo a Adobe, a PDF, y aquí elegimos la orientación, en este caso horizontal.
Este sería el siguiente paso. Y aquí lo que vamos a hacer, si estamos trabajando con PSDraw, que es el caso de este curso, que es el croquizador, vamos a desconectar estas dos opciones que son para PSCraft y vamos a dejar solamente activada la opción mostrar escala. Aquí pondremos la fecha del croquis, que por defecto coge la del momento en la que estamos haciendo el croquis, y aquí ponemos el título. Por ejemplo, croquis o evolución del accidente. Insisto, esto ya un poco va a criterio de cada uno. Y es aquí donde tenemos que colocar la leyenda. Pues pondríamos punto de colisión, PC, punto de colisión A, onda, pues el que sea, B, BMW, el que sea, posición final de A, posición final de B, no lo voy a terminar, trayectoria de A y trayectoria de B. Y aquí pondríamos las explicaciones oportunas. Cuando esto lo tengamos hecho, damos a aceptar y ahora venimos aquí a presentación preliminar. En presentación preliminar nos aparece una visualización de cómo va a quedar y esto que tenemos alrededor es la plantilla de impresión que viene por defecto con el programa. Esta plantilla es completamente configurable, pues se pueden poner los logotipos, las casillas que se quieren, etcétera, etcétera. Para eso tenemos un tutorial en YouTube, pero no obstante, os pondremos una de ejemplo. Si deseamos usar, entre tanto, esta, vemos que aquí aparece la leyenda de impresión y aquí es donde nosotros decidimos la escala. Si nosotros, por ejemplo, vemos que estamos muy cerca y queremos que se vea un poco más, tendremos que aumentar la escala. Tiene unos 180, vamos a ponerle 200. Y para que se actualice, venimos aquí a mover y pinchando con el ratón y arrastrando sin soltar, además podemos encuadrar. Que en este caso vemos que aún estamos muy cerca y queremos tener una vista mayor, pues aumentamos, por ejemplo 250. Damos a mover y ahí tenemos una vista más grande. El siguiente paso simplemente es darle a impresión y ya nos pide dónde guardar el archivo. Aquí ponemos el nombre y le damos a guardar. Y aquí tenemos nuestro croquis ya impreso en PDF. La parte superior muestra el nombre de la licencia. Cuando cargamos una plantilla que se ha diseñado previamente, como puede ser esta que he cogido para este ejemplo de forma ficticia, aquí podemos poner un logotipo, aquí podemos poner otro, aquí el nombre del municipio con los datos de... En fin, ya esto va un poco a criterio de cada uno, pero podría quedar así. Insisto en que todo esto es configurable y para esto pues tenemos un tutorial en YouTube en las explicaciones de cómo configurarla, etcétera. En cualquier caso, nosotros también disponemos de unas plantillas básicas que también pues si nos mandáis el logotipo os las configuramos y os las mandamos, que como base de partida, bien para modificarla o para usarla directamente si os gusta cómo queda, os podría venir bien. Si queremos ir un poco más allá y queremos poner algo de vegetación, alguna vivienda o algo más, porque queremos hacer un croquis un poco más detallado, activamos aquí el menú 3D, perdón, el menú de la parte izquierda. Y si queremos, por ejemplo, vegetación, pues nos venimos aquí a naturaleza y vemos que aquí hay una serie de elementos, de objetos de vegetación, de plantas, árboles, etcétera. Y una manera sencilla que nos vale tanto para esto como por ejemplo para cuando no encontramos una furgoneta de un modelo en concreto y queremos buscar uno de un modelo igual, que nos puede llevar un poco más de tiempo si vamos mirando uno a uno, pues hay una manera muy sencilla de acceder a las bibliotecas y ver qué objetos contiene. Y es que simplemente nos ponemos encima de la carpeta, en este caso de la de vegetación, damos a botón derecho y venimos a abrir. Se nos abre la ventana de Windows y en la ventana de Windows que contiene la carpeta de naturaleza tenemos todas estas opciones. Pues bien, poniendo aquí en Windows PCC
y dándole a Enter, se nos muestran las fotografías de todos los objetos que hay ahí. Si las queremos ver un poco más grandes, pues simplemente botón derecho, ver iconos muy grandes. Y aquí vamos bajando y vamos viendo todos los elementos que tenemos. Cuando encontremos el que queremos, por ejemplo, pues cuando sepamos cuál es el que queremos, simplemente hacemos botón derecho, abrir la ubicación del archivo y ya vemos que se encuentra dentro de la carpeta naturaleza, que es el árbol de 5 metros. Lo tenemos aquí. Concretamente, vimos aquí, vamos a cerrar esta y lo tenemos por aquí. Sería este. Tenemos dos opciones. O bien tocamos y hacemos así. No, perdonar porque este no es el que quería. Este es el que queríamos. Este de aquí. Vamos a borrar este. Lo seleccionamos. Damos a suprimir. Hacemos así, arrastramos y ya lo tenemos ahí. O bien directamente desde la carpeta que previamente hemos abierto. Ojo, está la fotografía del objeto. Cuidado porque esto es aplicable a todo. Viene una fotografía, pero esa fotografía no es la que tenemos que traer a la escena del accidente. Si por casualidad te equivocas y haces así, lo que va a aparecer es que te va a decir que ya tienes una fotografía de abajo, que es la de fondo, que si quieres eliminar la fotografía actual. Bitmap es fotografía. Vamos a decirle que no. Y ahora lo que ha hecho es que te la ha puesto encima. Si te equivocas y la quieres borrar, pues simplemente con la herramienta de selección tocas en el borde y para borrarla no puedes apretar suprimir como harías con un objeto de dibujo, sino que te tienes que venir aquí. Esto es solo para las fotografías. Te vienes a ortofoto y estando aquí le das a borrar bitmap. Insisto, no os traigáis nunca la fotografía. Lo que tienes que traer, y esto es aplicable a todos los elementos 3D de dibujo, son los archivos que tienen la extensión ENC. En otros, como en el caso de antes que vimos en la carpeta donde estaban los componentes del BMW, vienen numerosas fotografías que son las texturas, etc. Tienes que tener en cuenta que el único archivo que te tienes que traer es el que tiene de extensión ENC, porque ese es el archivo de dibujo que contiene todas las texturas. Tocas ahí, arrastras y ahí lo tienes. Para aumentar el tamaño de los objetos podemos hacerlo como hicimos antes con las letras, con la herramienta escala. Seleccionas el objeto, te vienes a dibujo y estando aquí pues simplemente eliges la opción de escalar teniendo la opción presentación preliminar activada y simplemente pues vas aumentando el tamaño hasta que consideres que es así como lo quieres. Una característica muy importante que tiene el programa es que te permite dibujar en 3D. Más que dibujar en 3D, digamos que poner el escenario en 3D y poder dibujar estando esa vista en 3D. Para eso tenemos diferentes opciones. Una es simplemente apretar la tecla Shift mayúscula, apretas al mismo tiempo la tecla del ratón hacia abajo, arrastra y sin soltar la tecla de mayúscula, simplemente pulsando y soltando la tecla del ratón, pues podemos ver cómo podemos ir navegando por la escena del accidente, viéndola en 3D. Esto tiene una particularidad y es que si en un momento dado pues quisiese dibujar una cota, las cotas las tenemos aquí, pues nos permite hacer así y representar una cota o incluso desplazar un objeto. O sea, así lo puedes desplazar, lo puedes rotar estando en 3D. Las herramientas de medición ya las veremos en el tutorial, por eso ahora no voy a entrar en esto, pero simplemente decir, aprovechando que ya hemos puesto una aquí, que una vez te traigas la flecha de cota, si haces doble clic sobre ella accedes a sus propiedades o también a través de lo que hemos visto anteriormente para cambiar el color a los coches, a través de este botón, y estando aquí pues tú decides el color que quieres y aquí puedes configurar la anchura de la línea, le puedes decir que te muestre o no las dimensiones en pantalla, como vemos aquí, incluso le puedes decir que te coloque la
longitud que quieres de la cota. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 4 metros. Ojo que tiene que ser aquí. No confundirlo con esta longitud de aquí. Tiene que ser esta. Ponemos 4 metros, le damos a aplicar y vemos que ahora tiene 4 metros. En los decimales los damos aquí. Si queremos cambiarlos de longitud, elegimos entre 1 y 4. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, 2. Vamos a aceptar, damos a aplicar y ahora tenemos 2. ¿Que no quieres poner un valor fijo si no quieres llevar la cota de un punto a otro, por ejemplo? Pues simplemente la seleccionas, pulsas en un punto, sueltas, ya la tienes enganchada, la pones aquí. Ahora pues la quieres, por ejemplo, llevar hasta aquí, pues harías esto. Como dije, para ver la vista en 3D, haces así, pulsas la tecla Shift, la tecla flecha arriba de mayúscula, y al mismo tiempo apretas la rueda del ratón y desplazas. Si mantienes pulsada la tecla Shift, puedes ir rotando así. Estoy apretando y soltando la tecla del ratón al tiempo que arrastro de un lado a otro de la pantalla. Podemos ir viendo cómo vemos con muchísima calidad la escena 3D. Una cosa importante, esta vista está muy bien para dibujar, para ayudarnos al dibujo, pero no es la vista ideal para obtener fotografías en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque esta perspectiva no es una perspectiva real. Esta perspectiva, si nos acercamos, podemos ver el error que se comete, que este vehículo que está más cerca del observador se ve más pequeño que este que está más lejos, cuando en realidad es al revés. Entre más lejos está un objeto, más pequeño lo ves. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta perspectiva, porque no es una perspectiva ideal para obtener fotografías para el dibujo. Y otro error también que muchas veces se suele cometer, y a veces también me pregunta, es que me dicen, ¿puedo imprimir esto en 3D? Sí, lo puedes imprimir en 3D. Simplemente lo pones así, te vienes a la carpeta, al menú de impresión, le das a presentación preliminar y lo verías así. Pero eso sí, ten presente que lo estás imprimiendo con una escala que no es real, y que además, si tienes elegida la opción escala, aquí esto no es real. Entonces, si vas a hacer esto, pues porque te apetece poner una vista de cómo ocurrió el accidente, de su evolución completa, y quieres poner una vista 3D y no te vale con hacer un recorte de la pantalla y pegar en el informe de atestado, sino que lo que realmente quieres es que aparezca con la carátula, pues primero que nada asegúrate de que no tengas una vista donde aparezcan muy deformadas los objetos. Eso por un lado. Y por otro lado, asegúrate de venir aquí a donde pone leyenda modelo y desconectar mostrar escala. Incluso aquí abajo, si quieres, pon sin escala. Y así pues tienes la tranquilidad al imprimir de que no te aparece la escala y que al mismo tiempo pues aquí te pone sin escala, para que nadie pueda dudar de que esto no es más que simplemente una vista. Para obtener perspectivas reales en 3D, lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta de visualización 3D que viene precisamente para esto. Esta herramienta de visualización, por cierto, para volver de una vista que tienes así en perspectiva a la vista cenital, hay varias opciones. Si tienes instalado el modelo de interfaz que es sencillo que os hemos propuesto, la tienes aquí, pulsas ahí y lo verás así. O si quieres, te puedes venir también aquí a la ventana ver, y aquí tienes la vista superior, la vista inferior, la vista izquierda, la vista derecha. Si ponemos la vista derecha lo veríamos así. Si ponemos la vista frontal lo veríamos así. Vista trasera, etc. Y si queremos la vista superior, haríamos así, que es la misma que esta que tenemos aquí puesta por defecto. Si nosotros queremos, por ejemplo, volvemos a la visualización 3D. Si nosotros queremos obtener una vista 3D donde realmente las perspectivas sean reales, tenemos que colocar una cámara y luego activar la visualización 3D que está aquí. Esto lo tenemos aquí en la pestaña del menú ver, y lo primero que hacemos es colocar la cámara. Elegimos posicionar la cámara. Ojo que esta cámara no es esta cámara de aquí. Elegimos esta cámara, la ponemos por ejemplo aquí, si queremos una vista hacia allá, y al colocarla ya nos coloca el cuerpo de la cámara, y luego lo que hacemos es pinchar en el objetivo y orientarlo
hacia la zona donde queremos que salga la vista. Y luego es importante que desconectemos la cámara y activemos la visualización 3D. Y ahora se nos abre otra ventana que nos permite, si tenemos dos monitores, llevar esta ventana a ese segundo monitor, y es la opción ideal porque mientras estamos trabajando en una, estamos viendo la otra en 3D. Entonces hacemos así. Aquí sí que tenemos una visualización 3D que es real. Si nosotros nos acercamos así, podemos ver que a medida que los objetos están más lejos, se ven más pequeños. Y vemos que aquí no hay distorsiones. Para navegar por esta ventana, si pulsamos con el botón izquierdo, lo que hacemos es movernos de esta manera. Si al mismo tiempo que hacemos esto, pulsamos la tecla flecha arriba, Shift mayúscula, pues lo que hacemos es que rotamos con respecto a donde estamos colocados como observadores. Hacemos así, mientras nos soltemos, lo que estamos haciendo es girando alrededor. Hacemos así, de esta manera, podemos ir colocando la vista que nosotros queramos. Así. Si nosotros queremos mayor suavidad en estos movimientos, pues lo que hacemos es que al mismo tiempo, por ejemplo, si queremos girar, lo que hacemos es que al mismo tiempo que pulsamos la tecla Shift mayúscula, pulsamos la tecla Alt y automáticamente vemos que ahora los movimientos son más suaves. También si usamos la rueda del ratón, lo que hacemos es un zoom alejar o un zoom acercar. Igualmente, si nosotros apretamos la tecla Alt al tiempo que le damos a la rueda del ratón, los movimientos son más suaves. En esta ventana hay algo muy importante, de gran ayuda para volcar los objetos. Para girarlos o para desplazarlos en 3D, o incluso para cambiarles la escala o la altura. Vamos a suponer que hay una motocicleta implicada. Nos venimos aquí a motocicleta. Pues por ejemplo una BMW, esta por ejemplo. Y al traerla por defecto se nos queda en vertical. Rotar esto en esta ventana es un poco complicado, salvo que lo queramos rotar simplemente en vertical. Esta herramienta es igualmente válida si queremos, por ejemplo, volcar un coche. Vamos a ver cómo funciona. Primero que nada, lo que vamos a hacer es colocar la cámara antes de abrir la ventana 3D. Como este es el objeto que voy a volcar o a tumbar, pues la coloco mirando hacia acá para tenerlo de frente, la desconecto y activo la visualización 3D. Ahora lo que voy a hacer es posicionarme con las herramientas de navegación como vimos antes, y vamos a suponer que la queramos tumbar pues para el lado izquierdo. Lo que hacemos es que nos venimos aquí a opciones y elegimos la opción rotar, y al tocar el objeto nos aparece estos tres círculos que en función de el que pulsemos y arrastremos se nos va a rotar en un sentido o en otro. Entonces si lo que queremos es volcarla hacia allá, hacemos así y ya la tenemos orientada. Y ahora, para poder ir a otra herramienta, mientras no desactivemos esta se nos queda bloqueada. Tenemos que desactivarla y ahora ya podemos navegar y vemos que la moto está en el aire. Ahora hay que bajarla al pavimento. Eso lo hacemos aquí con trasladar. Al tocar vemos que se nos generan tres ejes y en función del eje que pulsemos se va a mover en un sentido o en otro, siempre en la dirección de ese eje. Hacemos así, la bajamos y ahí ya pues nos quedaría perfectamente inclinada. Aquí también encontramos una herramienta muy útil que es la herramienta de altura. Por ejemplo, para darle altura a una casa o por ejemplo para darle altura a un árbol. La tenemos aquí. Venimos a opciones, escalar en altura. Tocamos el objeto, nos aparece esta asa de control y podemos hacer esto. Tener en cuenta que esto es diferente a la opción que vimos antes de escalar en anchura.
En anchura no, en proporción en los tres ejes. Esto solamente es para darle altura y solamente escala en el eje vertical. Desconectamos y ahora ya podemos poner la vista que queramos.